de Orchid. Hoy presentamos Mamá siempre te va a querer. Pueblo de Orchid, 1985. Mi madre me decía que siempre debes sonreír, hacer felices a las personas. Es por lo que yo nací. Aún recuerdo ese día, no veía nada más que un rostro, una mujer con una expresión de locura, ese rostro de deseo de hacer daño a los demás. Nunca lo olvidaré, no lo puedo creer porque esa persona tan malvada quiso hacerme desaparecer. Mi nombre es Lil Cray. A pesar de mi edad siempre he sido un niño con una gran imaginación. Había una única persona que me admiraba mucho y esa era mi madre Grace. No tengo muchos recuerdos de mi pasado, solo sigo divagando en todo el pueblo de Orchid. He intentado comunicarme con todas las personas pero me he sentido ignorado. He intentado llamar la atención trayendo puesto la máscara de cocodrilo, misma máscara que siempre utilizaba todos los días para alegrar a mi madre en los juegos que tenía con ella. La mayoría del pueblo siempre me seguía ignorando. ¿Acaso era invisible? ¿Por qué nadie puede verme? Me coloqué la máscara de cocodrilo tratando de llamar la atención de las personas. En medio de tanto público en la feria del pueblo de Orchid, todos nunca me notaron. Los pocos que me vieron solo se asustaban de mí por mi cara. Creo que hacer eso no era lo mejor para llamar la atención. No entendía qué sucedía conmigo porque nadie me veía. Caminando alrededor de la oscuridad y la noche todavía recordaba ese día. En la casa más vieja y alejada del pueblo vivía solo con mi madre. A pesar de las dificultades y de los problemas financieros que teníamos, ella siempre me decía: debes sonreír, hacer felices a los demás, eres para lo que naciste. Nunca conocí a mi padre, de hecho ese viejo nunca le importamos. Solo sé que una vez que se juntó con mi madre y me tuvo a mí nos dejó sin nada. Lo único que pudimos conservar es la casa, pero el viejo solo se llevó la mitad del dinero, dejándonos con problemas económicos y con sus deudas. Mi mamá, a pesar de las dificultades, siempre se preocupaba por mí, me prometió estar siempre a mi lado, e incluso antes de dormir me decía: mamá siempre te va a querer. Todavía sigo caminando por la densa oscuridad del pueblo, sigo sin ser visto, sigo siendo ignorado, pero no importa, al menos era divertido que nadie me viera. Observaba mi reflejo a través de los cristales. Siempre me pregunté por qué tenía la piel pálida, si ese no era el color de mi piel. Mis ojos estaban manchados con puntos negros, parecían signos de tristeza, pero lo que noté en mis brazos son varias cicatrices, como si hubiese caído en un basurero por accidente y me hubiese cortado con unos vidrios. Lo que más me sorprendió fue ver la estructura de mi cuerpo. Parecía como si una persona me hubiera azotado contra el suelo, tratando de romper mi cuerpo como juguete viejo. Seguía en la densa oscuridad jugando con la máscara que utilizaba para divertirme. Me agradaba como los pocos que me veían se asustaban de mí. A final de cuentas era divertido asustar, aunque al mismo tiempo quería que no me tuvieran miedo, que se acercaran a mí y que me hablaran. Mi mente recordaba uno de los momentos más difíciles. Algunos problemas financieros llegaron a casa cuando mi mamá comenzaba a sentirse mal. Ella, agotada con un trabajo donde le daban muy poco, se acercaba, se recostaba en el sillón. Yo, tratando de saber qué podía hacerme hacer, que a ella le dio un pequeño abrazo y le dije: ¿te encuentras bien? Ella me respondía: siempre estaré bien porque eres mi hijo. Nunca entendía por qué mi mamá siempre hacía trabajos pesados. Eso debería hacerlo mi papá, pero nunca supo nada del viejo desde ese día. Le di un abrazo, me sentí aliviado. Observaba a través de ese rostro de frustración, preocupación a una persona que sí veía un motivo por el cual vivir, y ese motivo siempre fui yo. Ella solo me abrazó, me decía: no tengas miedo, tal vez me veas cansada, con ese rostro de frustración, pero siempre haré lo que sea por ti, eres lo mejor que me pudo pasar, mamá siempre te va a querer. La oscuridad continuaba. Quise acercarme a un niño exactamente de mi edad. No quise asustarlo con la máscara de cocodrilo, pero él solo me observó de rareza. Traté de comunicarme con él, pero sentía que mis palabras y mis cuerdas vocales estaban cortadas. No podía hablar, eso era lo que pensaba, solo susurraba algunas sílabas que decían: por favor ayúdame, quiero volver a casa. Decía: quiero volver a verla. En ese instante corrí alejándome. Sentía que ese niño en mi edad comenzaba a tenerme miedo, pero no es así. Él solo me observó como si hubiera visto a un fantasma. Todavía se queda recordando ese día. Creí que mi madre volvería, pero no es así. Ella llegaba cansada. Poco a poco su respiración se iba cortando. Quise abrazarla como siempre durante todos los días, pero creo que esa fue la última vez. Ella inconsciente cayó al suelo. Me acerqué hacia ella. Al poner mi mano en su frente, el día como su cuerpo había subido de temperatura, estaba sudando y casi no podía hablar. Le decía: por favor no me dejes, no quiero quedarme solo, eres lo único que tengo, por favor no me dejes.
Sentía que su respiración poco a poco iba desapareciendo, no tuve tiempo ni siquiera de pedir ayuda, eso fue lo último que recordé, exactamente dejé la casa sin saber qué fue lo que sucedió con mi madre, todavía seguía caminando en la oscuridad, decidí regresar a casa pero solo, observaba a varias personas en un árbol con una clase de tumba que habían dejado, en eso varias personas que alguna vez conocieron a mi madre le dejaban flores, y le decían fue una gran mujer, es increíble saber cómo un hombre no supo cuidarla y aprovecharla, no solo eso no sabemos nada de su hijo, lleva más de varios días desaparecido. Nunca recordé nada, solo sé que mi mamá ya no está en este mundo, aunque la gente no me podía ver, me acerqué, recordé exactamente que la causa de su fallecimiento fue problemas de respiración, el horrible trabajo que tenía de fábrica era lo que hacía que mi mamá siempre inhalara polvo tóxico de tela lo suficiente para matarla y provocar problemas respiratorios. Aunque las personas de la fábrica se hicieron responsables, igualmente no los puedo culpar. Mi madre siempre me ha dicho que la muerte es algo que llega a pasar, no siempre vamos a estar mucho tiempo en la tierra, pero mientras que esos recuerdos aún se conserven no olvidarás a la persona que jamás te abandonó. Yo tampoco la olvidé a ella, solo quiero volver a verle una vez más, siento que aún no he ido al más allá. Quisiera ir hacia el túnel, pero hay algo que me impide ir allá arriba, hay algo que me impide encontrarme con ella. Seguí recordando ese día. Mi madre estaba tirada en el suelo con dificultad para respirar, solo gritaba, salí corriendo pidiendo ayuda, algunos vecinos que lograron encontrarla la llevaron al hospital Heracles, al menos el doctor me dio permiso de verla la última vez, en ese instante mi madre ya no respiraba, el cuerpo dejó de responder por la cantidad de polvo tóxico que tenía en su sistema respiratorio. Solo pude verla esa última vez, me alejé del hospital, quiso regresar a casa pero nadie quiso cuidarme, ni siquiera el viejo de mi papá, a alguien le valió todo, solo le interesaba que mi mamá se fuera del mundo para quitarme la casa, eso es exactamente lo que hizo, se aprovechó de esa oportunidad y su dueño de la casa, y me dijo a mí que no tenía nada más que hacer. Que ya no era dueño de la propiedad y lo que hizo fue sacarme la punta de golpes, casi los golpes que me daban no me dolían, pero más me dolía no tener a nadie a mi lado. Continúa recorriendo toda la noche buscando ayuda, tiempo después supe que el viejo ni siquiera le interesaba la casa, solo vi que al día siguiente llegó con un camión de mudanzas para llevarse los muebles y dejar el lugar vacío, ese lugar ahora parecía más un cuarto, un lugar vacío sin ningún recuerdo, mientras que mi madre, a no tener los recursos suficientes para enterrarla en un panteón, los de la empresa, por no querer aceptar tanto las responsabilidades, hicieron una pequeña toma en el árbol donde alguna vez estuve con mi madre jugando. Me puse la máscara de cocodrilo, quise esconder ese rostro de tristeza que nadie quería que viera, especialmente al sentirme vacío por dentro. Todavía recordé ese día antes de visitar la casa vacía por última vez, quería ir al más allá pero no podía, mi alma aún necesita encontrar el propósito y es ayudar, es lo que busco, descubrir que mi propósito es tratar de ayudar a las personas, acabar con el monstruo que destruyó mi vida. Seguí mi camino en la oscuridad, mi último recuerdo llegó al mirar el reflejo, observé cómo mi piel cambiaba de color a un tono oscuro, estaba perdiendo la cordura. Mi último recuerdo fue así, en la densa oscuridad de la noche una mujer misteriosa con una túnica con un dibujo de una serpiente se me acercó, la tipa tenía exactamente el mismo color de piel que el mío pero su cabello era blanco. A través de una sonrisa comenzaba a perseguirme, quise ignorarla pero ella con una voz susurrante me decía no tengas miedo, ven conmigo si quieres vivir, estás solo, yo puedo cuidar de ti. No confiaba en ella, continuaba corriendo, me metí en medio de los arbustos para tratar de perder a la mujer, pero sentí que me atraparon y me jalaron hacia atrás. Traté de gritar pero la mujer me dijo cállate tonto niño, no quiero que me delates. Observé cómo ella alzó la punta de un cuchillo, esa punta filosa me terminó cortando el brazo, sentía que no podía escapar, estaba atrapado en esa monstruosidad, mi rostro sería cubierto a través de esa máscara de animal que alguna vez usé para alegrar a mi madre. La mujer solo me sujetó en el cuello, intentaba gritar para pedir ayuda pero la mujer en un intento desesperado para callarme comenzó a azotar mi rostro contra el suelo múltiples veces, sentía un dolor inmenso, sentía como parte de mi rostro y cráneo frontal comenzaban a quebrarse contra el pavimento. Comenzaba a ver borroso, la cantidad de sangre que cayó fue lo último que vi mientras la mujer alzó el cuchillo y me enterró la punta en mi pecho, haciéndome una cortada profunda que dañó mi órgano interno, no podía respirar, observaba como una mujer me dijo te dije que te quedaras callado. Todavía sentía que podía pedir mi último grito de ayuda, pero ella me azotó de nuevo contra el suelo.
Mi cabeza quedó aplastado como si fuera un huevo, solo observa la cantidad de sangre. Aún así ella tomó una jeringa y me extrajo de mi pecho un líquido de color. Mi mente estaba borrosa, solo veía como ella sacaba una flor de color azul, esta orquídea de color azul que alguna vez el pueblo consideraba veneno letal para el cuerpo. No creía mucho en esa leyenda de que el pueblo estuviera maldito, pero con tan solo ver esa estúpida flor, entendí que la mujer nunca tuvo buenas intenciones conmigo. En sus últimas palabras me dijo: no me sirves para nada, tu cuerpo está completamente destrozado, la poca agonía que me queda te convertirá en un monstruo que destruirá tu conciencia y no recordarás nada, ni siquiera la persona que alguna vez amaste. Pero el recuerdo de mi madre fue lo que hizo que mi mente no se corrompe por la agonía. Sentía que me había convertido en un monstruo sin conciencia, un animal salvaje destinado a obedecer órdenes. Pero recordar esa frase de mi madre que decía: siempre te voy a querer, fue lo que hizo que tomara control propio una vez más. Ahora soy un alma divagando sin ningún propósito, pero al saber que tuve la oportunidad de recuperar conciencia propia y no ser dominado por la agonía, vi cuál es mi propósito. Sé que puedo hacer que alguien me vea, puedo pedir ayuda, solo así sabré cuál es mi propósito, de por qué sigo en la tierra. Solo quiero ir al más allá, quiero reencontrarme con mi madre, quiero volver a verla. Tal vez para mí donde está mi madre es el verdadero hogar donde la vida florece. Junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal.